Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Grecia Z y este es un nuevo video de mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando de Jack el Estripador, también conocido como Jack the Ripper. Es uno de los asesinos más misteriosos que existe, ya que fue un asesino serial que nunca se supo la identidad de él. Todo comenzó en el siglo XIX y a él se le acusa de al menos 5 asesinatos. Vamos a ver que hubieron varios asesinatos entre 1888 a 1891. Sin embargo, a él solamente se le acusan de 5 de estos asesinatos porque él tiene un modus operandi particular. Aparte de ello, él solamente atacaba a prostitutas. Para entender mejor el contexto en el que se estaba viviendo todo esto, en Whitechapel, Londres, donde sucedió todo, había una sobrepoblación en ese momento, había muchísimos problemas de dinero, las mujeres se veían afectadas en ello y muchas se volvieron prostitutas, había mucho problema con el alcohol, muchos eran alcohólicos. También había casos de racismo, había mucha protesta social en esos momentos. Entonces, en estos asesinatos que sucedieron durante estos años, fue que la primera víctima fue Mary Ann notar la decadencia que iba pasando. Sucedió el 30 de agosto, así que en 1888 fue el pico máximo de criminalidad y ese fue el último ataque que la vieron con vida. El asesino llamado, el último testigo de verla con vida dijo que ella estaba deambulando por la calle en estado de embriaguez y que ella le había dicho que estaba buscando de alguna manera poder tener dinero y así poder dormir en una cama, porque alquilaban las camas. Esto refiriéndose a la prostitución. Esto ocurrió a las 2:30 de la mañana aproximadamente y fue hasta ya mucho más tarde, cerca de las 3:40, que un carretero encuentra su cuerpo, halla su cuerpo, llama a un compañero de él para que ambos sean testigos de la muerte de Mary. Es ahí cuando llaman a la policía y la policía se queda bastante sorprendido de cómo fue el asesinato. El modus operandi fue un corte de derecha a izquierda y ella la apuñalaron en el abdomen muchísimas veces, sobre todo para el lado derecho. Y así fue como encontraron a la primera víctima. Ella en general, en ese momento no se sospechaba de nadie, ni tampoco había tal cual un modus operandi, porque era la primera víctima de este asesino. Entonces, solamente estaban buscando a un asesino cualquiera. No sospechaban lo que se iba a venir. La segunda víctima fue Anne Chapman. Esto sucedió en el 8 de septiembre de 1888. Esta mujer, Anne, tuvo una vida bastante complicada. Se casó, luego se divorció, se separó y su esposo murió. Entró en un alcoholismo bastante severo. Tenía cirrosis y no tenía cómo mantenerse. Es así que ella entra a la prostitución. Lo que sucede es que ella pasó igual que con Mary. Ella estaba en estado de ebriedad, estaba caminando, buscando el dinero, porque no tenía cómo dormir en una cama. Lo que sucedía era que costaba 4 peniques la noche en una cama alquilada y ella estaba buscando exactamente ese dinero para poder
dormir. El último testigo que la vio con una persona harapienta, con mala facha. Lo que se encontró a las 6 de la mañana, se la encontró en una calle, en el interior de una calle llamada Jamboree. Es ahí cuando los testigos empiezan a salir y dicen que no fue la última persona con la que la vieran. La vieron con un hombre completamente diferente, vestido de manera elegante, que llevaba una capa, un sombrero. Era una persona que distaba mucho de un mendigo. Y esas fueron las declaraciones. A ella la encontraron nuevamente con una abertura de derecha a izquierda, apuñalada reiteradas veces en el abdomen, y en ese momento le sacaron el útero y se lo llevaron. Ese fue como encontraron a la segunda víctima. Ahí la policía ya veía algo que unir. Y en ese momento lo que hicieron las prostitutas, que para esto eran bastantes. En ese momento habían cerca de 62 burdeles bastante exitosos y más o menos 1.200 prostitutas activas. Lo que dijeron ellas, acusaron a un hombre que lustraba zapatos porque él era bastante despectivo hacia ellas. Él las acosaba y las odiaba. Entonces, como sucedía eso con él, ellas lo acusaron y la policía fue a buscarlo. Él entró en pánico ya que las personas lo acusaban y lo amenazaban, así que entró a su casa y no salió durante 4 días. En esos 4 días estuvo completamente hermético y cerrado. Cuando llegó la policía, lo que hicieron fue llevárselo para la comisaría y sucedió algo increíble. Hubo un policía que declaró a favor de este hombre. Dijo que cuando atacaron a Mary, que fue la primera víctima, él estaba con el limpiador de botas y que era imposible que él sea el asesino porque él estaba con el limpiador de botas. Entonces lo absuelven. Acá también le habían puesto nombre al asesino. El nombre del asesino había sido el mandil de cuero por lo del limpiabotas. Aparte de ello, se pensaba que el asesino podría ser alguien relacionado a la medicina, que podría ser carnicero o que sea cirujano. Entonces, esas eran las probabilidades y las posibilidades. Como ya les había dicho, en esos momentos se vivía mucha incertidumbre. Y no solamente por estos 2 casos, sino que en general había muchas personas desesperadas porque encuentren a los asesinos. En general, ya que habían matado no solamente esas 2 personas, sino que en el interín habían muerto más personas. Gente que no se le acusó a este asesino porque no tenía ese modus operandi, pero también murieron varias prostitutas más. Entonces, recibían cartas tanto de gente exigiendo, pidiendo que se hiciera algo, y entre ellas destacó una, la carta del asesino. Y dice lo siguiente: está mandada para el jefe de la policía y se titula la carta Dear Boss. Querido jefe, constantemente oigo a la policía decir que me han atrapado, pero no me han echado mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras las pistas correctas. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de la risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di ni tiempo a la señora ni de chiflar.
¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en mi botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja sirvió igual, espero, jaja. En el próximo trabajo le cortaré la oreja a la dama y se las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en silencio y hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo, si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente, suyo, Jack el Destripador. Postdata. No me molesten si le doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviarlo esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea, no ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico, jaja. Como ya había dicho anteriormente, la policía pensaba que él era médico por las incisiones que se hacía. Las incisiones eran tan precisas y tan bien hechas que se pensaba que era un médico o carnicero o cirujano. Él aquí lo desmiente. Y fue entonces como desde este caso fue llamado Jack el Destripador, Jack the Ripper. Él mismo se puso el nombre y así fue llamado. Luego de la carta que fue publicada, la población no estaba tan segura que en realidad fuera así. Estaba bastante asustada, sí, pero también no lograban entender cómo él había mandado una carta acusándose a él mismo. Entonces pensaron que tal vez podría ser la misma policía o alguna persona que se quisiera hacer pasar por el asesino. Pero luego se darían cuenta que en verdad sí era el asesino. Entonces, que vamos a pasar a la tercera víctima. La tercera víctima fue Elizabeth Straight. Esto sucede el 30 de septiembre de 1888. La mujer iba en un callejón y fue atacada rudamente. Hubo un testigo que pasó por ahí y lo que hizo fue gritar para ahuyentarlo. Y entonces fue que el asesino corrió y la dejó ahí. Cuando el testigo se acerca, ella solamente tenía una marca de derecha a izquierda, nada más. Por eso que no se dice que ese quizás no podría haber sido un asesinato de él. Sin embargo, nos daríamos cuenta luego que sí fue un asesinato de él. Lo que sucede es que no tuvo el tiempo suficiente para poder hacer todo lo demás, todo su otro ritual, porque ese testigo lo que hizo fue ahuyentarlo. Pero ese mismo día, él no se quedaría tranquilo. Lo que hizo fue tener una cuarta víctima el mismo día. Catherine Euros fue arrestada de cierta manera. Ella estaba en estado de ebriedad ese día y la policía lo que hizo fue llevarla a la comisaría porque estaba haciendo mucho disturbio, mucho tumulto, entonces no querían que eso sucediera. Le llevaron a la comisaría y ella estuvo alrededor de entre 4 a 5 horas hasta que se le bajara el alcohol. Una vez que se le bajó el alcohol y podía andar por sí misma, ella salió de la policía, la soltaron y lo último que vieron los agentes fue, ella tenía que ir para la derecha. Ir hacia la derecha para ir a su casa, pero no, ella fue hacia la izquierda. Y ahí fue la última vez que la vieron los de la policía. Luego de esto, los últimos testigos vieron a ella a la 1:30 de la mañana más o menos, con un hombre elegante,
con saco y también con un sombrero. 10 minutos más tarde, aproximadamente, la encontraron muerta. Esta persona tenía diferentes cortes y bastantes brutales en general. Tenía el mismo modus operandi, que es de derecha a izquierda. A ella sí le abrieron el estómago y le quitaron un riñón. Aparte de, le sacaron los intestinos y se los pusieron en los hombros. Le cortaron el rostro, parte de la nariz, de la boca, un poco de seno y le quitaron un pedazo de oreja. Cosa muy importante, ya que anteriormente habíamos hablado en la carta que el asesino dijo que enviaría un pedazo de oreja. Ya estos asesinatos empiezan a entrelazarse. La policía ya sabe cuál es el modus operandi de este asesino y cómo él trabaja. Sin embargo, nunca pudieron encontrarlo. A los pocos días le llegaron una carta, pero no estaba firmada. Pero le llegó una carta de Jack. De Jack. Y decía lo siguiente: querido jefe, mañana tendré noticias sobre el trabajo de Sauce Jackie. Esta vez un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminar a tiempo. No tuve tiempo de quitarle la oreja para la policía. Gracias por haber divulgado mi última carta hasta que me puse a trabajar de nuevo. Luego de esto, al poco tiempo, le llegó otra carta que se titulaba From the Help. Esta sí estaba firmada por Jack. Desde el infierno, Mr. Lusk. Señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para vosotros. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizás os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó. Si solo aguardáis un poco más, firma, atrapadme cuando podáis. La última víctima fue Mary Ann Kelly. Ella fue la víctima más atroz que hubo en todos los asesinatos. Por respeto no puedo poner estas imágenes aquí. Son muy horribles. Pero si alguno de ustedes quiere verlas, puede entrar a Google y las va a encontrar. Son bastante fuertes y si eres susceptible, mejor no lo hagas. Kelly era una persona alcohólica, igual que las otras, igual que mucha gente en ese momento. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Todos lo sabemos con su testigo clave, que es la vecina. La vecina ve una luz brillante en el apartamento de Kelly. Ella solamente cierra la puerta, se encierra y se mete a su casa, a su cuarto. Ella también estaba ebria, entonces lo que quería era dormir. Se echó a dormir y luego, cerca de las 4 de la mañana, el gato maulla fuerte, se trepa encima de la vecina y ella escucha un grito sumamente fuerte. Es ahí donde ella se asusta y lo primero que dice es: mataron a alguien. Es el primer momento, es el primer pensamiento que le vino. Pero luego lo que sucede es que ya no escuchó nada, Entonces pensó que era por culpa de su estado de alcoholismo. Entonces no le tomó importancia y siguió durmiendo. Más adelante del día, el arrendador estaba harto de que Kelly no le pagara porque ella se prostituía y no le estaba dando la renta. Entonces manda a su asistente Thomas a que le cobrara. Thomas va y sube las escaleras, va al piso de Kelly y
le empieza a tocar la puerta. La cosa es que Kelly no responde y él sigue insistiendo, ella no responde, se le hace raro, va por un lugar que había justo una grieta, un hueco, donde se podía ver el interior del lugar y ve toda la escena, la macabra escena. ¿Cómo fue encontrada Kelly? Ella fue encontrada de una manera atroz. La mitad de su cuerpo está en la cama, la mitad de su cuerpo estaba en otra cama. Sus interiores estaban en una mesa de noche. Su cara era completamente desfigurada. No tenía ojos, no tenía nariz, no tenía boca, no tenía nada. Sus piernas estaban completamente cortadas de tal manera que hasta se le veía el hueso. Y en sus partes íntimas también tenía un corte y se habían llevado sus partes íntimas. Se las extirparon y se las llevaron. Al momento de hacer la autopsia se supo que ella ya tenía más o menos 10 horas de muerta, que coincidía con el grito que había escuchado la vecina. Entonces, cuando se oyó ese grito junto al gato, fue el momento en que fue asesinada Kelly. Al haber sido tan brutal este último caso, la policía está asustada, los medios están asustados, todos están asustados. Entonces lo que hizo la prensa fue ya no dar más declaraciones ni apoyar más a que se difundiera sobre este asesino, para que las aguas fueran apaciguándose. Tampoco la policía da más detalles. Si bien llegaron más cartas, la policía lo que hizo fue guardarlas y archivarlas y no mostrarlas al público. Se dice que esas cartas no estaban vinculadas a los asesinatos y que el asesino en general no era el mismo. También que después de ese asesinato ya no, las víctimas no tenían el mismo modus operandi, así que ya no podrían acusarlo a él. Como les dije varias veces, se entrevistó a médicos, cirujanos, carniceros, toda clase de personas a medio Whitechapel para encontrar al asesino, para encontrar a Jack. Entrevistaron a cerca de 2,000 personas y luego de ello entrevistaron, de esas 2,000 personas, 80 al final se quedaron como retenidos para poderlos procesar, pero ninguno de ellos en sí. Nadie sabe, y ese es el misterio más grande de los asesinos en serie. De Jack el Destripador se sacaron cómics, películas, series, libros. Es tanto así que muchas personas, y en esta me incluyo, pensábamos que Jack el Destripador era un mito y era una figura literaria, y en realidad no fue así. Él existió en la vida real y estos son los casos que él cometió. En fin, este sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Estaré atenta a sus comentarios y si desean algún otro caso me lo pueden decir abajo. Muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Aquí abajo les dejo mis redes sociales. Síganme en ellas y también el botón de suscribirse. Muchas gracias y hasta luego.